registro igual de los estudios, por si acaso. Hasta el momento lo que hemos visto es que Dios se revela a Moisés con su nombre. Cuando Moisés le dice, ¿qué le voy a decir, cierto? Cuando pregunten, ¿y quién te mandó? Te mandó Ra, te mandó Dionisio, te mandó, qué sé yo, y un montón de otros dioses de la antigüedad. Entonces le dice, dile, yo soy, me ha enviado a usted. Y decíamos que yo soy es uno de los nombres de Dios. Y Dios decide en ese momento decirse acerca de sí mismo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Que no es un nombre muy común para nosotros, ¿cierto? Y yo soy el que soy, eso lo hemos escuchado como más seguido, yo soy el que soy. Y uno de los significados que a mí me lo aprendí de muchos años atrás, dice, el que soy por mí mismo y no dependo de nadie más. Cuando yo creo en ese Dios que se sustenta a sí mismo y también sustenta todas las cosas y que no depende de nadie más, entiendo que por un lado busca darme tranquilidad. O sea, puedes confiar en mí. Porque los dioses de esa época eran dioses en los que no se podía confiar mucho, porque eran medio traicioneros. Entonces Dios quiere dar a entender también en su nombre que Él no es como el resto de los dioses. Ahora, cuando Dios habla acerca de sí mismo, ¿cierto? Porque dice, se presenta, Dios dice, yo soy el que soy. En algún caso y en muchos casos, Dios enfatiza alguna característica suya en particular, ¿ya? Revelar algo especial sobre su persona que le pueda transmitir al otro también paz. Entonces, cuando Moisés dice, medio preocupado, diciendo, pero ¿qué le voy a decir a los hijos de Israel? Entonces, las palabras de Dios también tienen como propósito decir su nombre, pero también decirle, Moisés, quédate tranquilo. Mi nombre es garantía de seguridad. Porque una cosa tal vez que yo le dice, diles, yo soy, me ha enviado usted. Entonces Moisés, como me asustaba, dice, ¿saben qué? Este Dios se me apareció, yo quedé muerto de miedo y les vengo a decir. Sino que dentro de su nombre también Dios quiere transmitirle a Moisés confianza y paz. Moisés, tranquilo, yo voy contigo. Y así le dirás entonces, junto con su nombre también Dios le entrega a Moisés confianza y paz. ¿Cuántos nombres nos pueden traer a nosotros confianza y paz? Si alguien se dice, yo soy el, qué sé yo, el jefe aquí y todo. Hay muchos jefes que son así, son autoritarios. Eh, bueno, este último tiempo he pensado yo que a veces los jefes autoritarios eh, hablan, habla muy mal de sí mismo un jefe autoritario, porque debe ser un tipo muy inseguro para siempre estar tratando de sacar a relucir su autoridad. Es un tipo muy inseguro, si siempre tiene que estar pisando y golpeando la mesa. Un tipo inseguro actúa de esa manera. Las personas que tienen confianza en sí mismas no tienen que demostrarle a nadie que son así, que son seguros de sí mismos. Sus actos hablan por ellos. Entonces, cuando también Dios le transmite su nombre a Moisés, le da confianza y dice, yo voy a estar contigo, pero, y Moisés también dice, cuando me presente delante de Faraón, tú tranquilo, yo voy a enviar también con Aarón y voy a estar contigo. Entonces, diciéndole, respaldando eso. No es como decirle, vaya usted, aquí tiene la carta, vaya, yo aquí lo voy a esperar cuando usted vuelva. Entonces, Dios junto con su nombre también transmite confianza. Muchas personas se acercan a Dios y es terrible pensar que lo que nunca han podido lograr es tener confianza en Dios. Mucha gente vive cercana a Dios, pero llena de miedos. Y eso es medio complicado, porque si Dios es un Dios de paz dentro de las muchas maneras en que Dios se revela, y vamos a ver hoy día, si que alcanzamos, uno de los nombres con los que Dios se revela es Jehová Shalom, el Dios que te da paz. Entonces, si un hombre anda muerto de miedo delante de Dios, mucha gente vive con miedo delante de Dios y sirve a Dios por miedo de lo que le puede pasar, por miedo al castigo. Y nosotros hemos sido muchos de nosotros tal vez criados, me refiero a nuestras generaciones. A mí mis padres nunca me inculcaron el miedo, en ese sentido de que si te portas mal te voy a castigar. Nunca me pegaron cuando era chico. Entonces, si yo no tenía temor a que me fueran a pegar con una varilla, que me fueran a dejar una roncha con una correa, porque nunca viví eso de niño. Pero como generación mía por lo menos, y tal vez las de ustedes también, las de hoy día es un poco distinto, ¿cierto? Porque los padres ya no se atreven a levantarle la mano a los hijos.
por lo que pueda pasar. Pero antiguamente había, ¿cierto?, un respeto, y tal vez ese respeto no era tanto porque la figura del padre nos diera, nos causara respeto en un sentido de admiración, decir, yo le voy a obedecer a mi papá y a mi mamá porque ellos merecen mi respeto porque son personas esforzadas, sino que generalmente los chicos obedecían por temor al castigo. Y muchos creyentes se han acercado a Dios también y obedecen o intentan obedecer a Dios por temor a la represalia, a lo que les pueda pasar. Entonces, la propuesta de Dios también y el llamado que hace a Moisés es un llamado que le dice, y si no, te va a pasar lo peor. Bueno, ya vendrá eso después. Pero cuando Dios habla con Moisés, lo que quiere provocar en Moisés es decir, Moisés, confía en mí, confía en mí. También Dios dirá más adelante, ¿cierto? Si ustedes desobedecen, van a sufrir las consecuencias, está bien. Pero el primer acercamiento a Dios no es diciendo, ¿cierto?, con temor, sino por amor. Por amor Dios se acerca a su pueblo, lo quiere sacar para que su pueblo también le adore. Entonces el primer acercamiento que Dios tiene con Moisés no es una apelación al miedo, al terror, al pánico, sino es una invitación de confianza. Yo entiendo a Dios acercándose a Moisés, tendiéndole la mano. Yo estoy contigo, para que Moisés tomara también confianza. Confianza y paz. Cuando Dios confirma su promesa con Moisés en Éxodo capítulo 6, hay una dulzura en las palabras de Dios, así lo quiero leer, así lo quiero interpretar. Capítulo 6, versículos 2 y 3, pero comenzamos leyendo desde el 32 del anterior. Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Me gusta ese acercamiento que tiene Moisés también con Dios, porque ¿cómo será la confianza que Dios le ha dado a Moisés para que Moisés pueda hablarle de esta manera? Este acercamiento. Versículo 1 del capítulo 6. Y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Es como que el Señor tiene que estarle recordando, es como cuando uno le dice a los hijos de repente, soy tu papá, recuérdalo siempre, no se te olvide. Como que Dios le dice, Moisés, no olvides, soy Jehová, estoy contigo. Se nos olvida fácilmente, rápidamente. A veces escuchamos un sermón, acá un mensaje, salimos por la puerta y se nos olvida. Y Dios tiene que decir, hijo, estoy contigo, saliste del templo, pero sigo estando contigo. Y al parecer Dios tiene que seguirle recalcando a Moisés. Versículo 3. Y le dice, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Eso sí le dice. Porque recién ahí le estaba revelando, yo soy, me ha enviado a ustedes. Pero anteriormente Dios no se había revelado con ese nombre a su pueblo, sino como el Señor. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia entre Jehová y el Señor. ¿Ya? Hay una diferencia. A pesar de que es el mismo Dios, la manera de referirse cambia nuestra percepción en algunos casos y también cambia la manera en que nos acercamos a Dios. ¿Ya? Y de la manera también en que Dios se acercó a su pueblo. Así como los dioses de la antigüedad tenían su campo de acción específico, Moisés tiene que entender que Dios es mucho más de lo que él puede entender, mucho más de lo que él puede comprender, mucho más de lo que puede imaginar. En cierta medida, cuando este nombre impronunciable, este nombre sagrado de Dios, indicando en alguna medida de que es más grande de lo que la mente de Moisés puede comprender. Los dioses de la antigüedad podían ser definidos en un par de palabras, lo que también Dios quiere decir, yo no puedo ser definido en un par de palabras. Algunos han dicho cuando lleguemos a entender a Dios, Dios va a dejar de ser Dios. Cuando el ser humano entiende cómo funciona algo, lo puede replicar. Los chinos son especialistas en eso. Los chinos toman un objeto, lo desarman entero
y lo arman con otras piezas más baratas y sacan una copia. Mire, es una copia exacta de lo que usted. Un remedio, sale un remedio, ¿cierto? Y la farmacéutica que lo creó, todo lo demás, los tipos toman esa pastilla, la desarman entera, ven los componentes, lo meten en unos tubos de ensayo y después dicen, ya, descubrimos cómo está hecho esto. Vamos a sacar una copia. Pero como ya la patente es del dueño que lo creó, tienen que hacerla o más barata, o cierto, ponerle otro nombre. Cuando el hombre entiende cómo funcionan las cosas, ya le pierden el respeto. Ah, era así. Es como lo que le decía el otro día con respecto al truco de magia. Uno ve un truco de magia y se sorprende. Después cuando aparece el mago enmascarado y revela cómo es el truco, ¡ah, era eso! Miren la cuestión pa' fácil, ¿cierto? Así pensamos nosotros a veces. Cuando el hombre cree haber entendido las cosas, tiende a perderles el respeto. En algunos casos logra más respeto, pero creo que en la mayoría de los casos la gente cuando descubre lo que hay detrás, como que pierde un poco el respeto por las cosas. Cuando se devela el misterio. Dios ha querido permanecer tras un velo de misterio en muchos aspectos. Y no digo, Dios no quiere revelar cómo es en realidad, porque si no el hombre le va a perder el respeto. El hombre que no quiere respetar a Dios lo va a respetar, se revele o no se revele. De hecho, así existe hasta el día de hoy. Los hombres que son rebeldes delante del Señor. El que no quiere creer, como dijo Abraham, ¿cierto? Al rico de la parábola, el que no quiere creer, no va a querer creer. Por eso es que me gusta cuando la palabra dice, acerquémonos a Dios como un niño, con esa capacidad de creer, no que el niño puede ser fácilmente engañado, no es esa la idea, sino con esa inocencia de decir, estoy dispuesto a creer. Yo quiero que aunque seamos, ¿cierto?, personas adultas ya, maduras, tengamos esa capacidad de acercarnos a Dios con la capacidad de seguirnos sorprendiendo por lo que Dios es. Y probablemente por eso también Dios dice muchas cosas permanecen en el misterio. Lo que de Dios conocemos es lo que Él ha querido revelarnos. Y eso me parece bueno. No me parece, algunos podrán decir, ¿por qué Dios de una vez por todas no se revela? Bueno, como decía la hermana María, Dios sabe por qué hace las cosas también. Dios sabe cómo lo hace. Pero Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. Los dos nombres principales de Dios con los que Él se reveló en el principio son Dios o el Señor y, que tiene varias traducciones, y Jehová o Yahvé o yo soy el que soy. El primer caso es Elohim y Yahvé o Jehová. Ya le decía el otro día yo, dependiendo del idioma en que haya sido traducido, va a ser uno o el otro. El nombre real de Dios no lo conocemos, es impronunciable, no tenemos idea cómo se pronuncia. ¿Ya? En primer lugar, el que dice Elohim, o el que en nuestra Biblia aparece traducido como Dios. Habló Dios a Moisés diciendo, y Dios dijo tal cosa. Cuando aparece la palabra Dios en nuestras Biblias, la palabra original es Elohim, que es una palabra compuesta. Él quiere decir Dios. Él, ese es como un nombre, ¿ya? Pero todo Dios en la antigüedad, si usted dice Él, entonces es un Dios X. Pero Elohim es el Dios de su pueblo. Entonces, lo que Dios quiere revelar a través de este nombre es decir, yo soy el Dios de mi pueblo. Soy el Dios que se da a conocer a mi pueblo. Y cuando dice, cierto, Jehová, dice, yo soy el que soy, es el mismo Dios, pero revelado de una manera también distinta porque Dios quiere que el hombre conozca un aspecto especial de él. Es una palabra que era bastante común para la gente de la antigüedad, la palabra él. Pero Elohim, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, Elohim, ¿cierto? Es el Dios de Israel, el Dios de su pueblo, el cual es Dios poderoso. Es una de las maneras en que Dios usaba para referirse a sí mismo, aparte de Jehová o Yahvé, que ya decimos que Yahvé es yo soy el que soy. Es uno de los nombres más usados cuando se habla de Dios y aparece con más frecuencia, ¿cierto? Jehová. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, por ejemplo, uno de los clásicos salmos, que es el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Pero muchas traducciones más modernas dicen, no, el versículo original dice, el Señor es mi pastor, Adonai es mi pastor, ¿ya? Porque no usaba mucho la palabra Jehová porque era tan bacán la palabra que no la usaba mucho, la verdad.
sino en ocasiones muy extrañas. Por eso es que lo más probable es que los salmos originales donde dice Jehová, la traducción real era el Señor. No sabemos la pronunciación exacta, ¿cierto? Eso es lo que decíamos el otro día. Pero aparte de Elohim o Dios o el Dios de Israel y Jehová o yo soy el que soy, Dios también se manifiesta de muchas maneras distintas a su pueblo y cada vez que Dios tenía un tipo de manifestación especial, recibía como un nombre particular. Y eso es lo que yo le decía el otro día, que no me acordaba de los nombres, pero ahora los anoté todos, ¿ya? En primer lugar, uno de los nombres que mencioné recién, que es Adonai. Y Adonai quiere decir el Señor. Porque una de las maneras en que Dios se acerca a nosotros es, yo soy el Señor. ¿Y qué quiere decir el Señor? La palabra Señor, cuando Dios se acerca, dice, Señor, no señor Vergara, señor Zambrano, no, sino nosotros tenemos una palabra Señor, pero no le damos el significado que tiene realmente porque hoy día no hay señores en el sentido como lo había en la antigüedad. ¿Quién era un señor? Un noble, ¿cierto? Una persona con cierto rango o que tiene cierto poder. Y si hay un señor, implica que también hay súbditos. Entonces, una de las revelaciones particulares que Dios tiene es este Adonai, donde Él dice, yo soy el Señor, ustedes son mi pueblo. Para que haya un Señor, tiene que haber un pueblo. No puede haber un pueblo si no hay, o sea, no puede haber un Señor si no hay pueblo. Y si hay un pueblo, necesita un Señor, alguien que esté por sobre ellos. Entonces, cuando Dios se revela a su pueblo, dice, ustedes son un pueblo, pero son mi pueblo. Y yo soy su Dios, soy su Señor. Yo soy Adonai. Entonces, cuando el pueblo se refiere a Dios como Adonai, yo le digo, tú eres el Señor. Tú eres mi Señor. Aquí hay dos cosas que se nos pueden pasar por la mente. La figura de un señor implica la figura de un siervo o de un súbdito. Distintos tipos de señores. Señores buenos y señores malos. Señores malos que los súbditos le temen, le tienen miedo. Lo que decía anteriormente, uno sirve por temor. Y otros amos que son amos dignos, son amos amables, amorosos. Y sus siervos se sienten privilegiados de estar con ese señor. Y le sirven con agrado. ¿Cuál de los dos siervos quiere ser usted? ¿El que sirve por temor o el que sirve por amor? Yo quiero personalmente ser aquel que sirve a Dios por amor. Y entender que el temor que puedo tener por el Señor es una reverencia tremenda, grande. No esa reverencia que implica siempre andar con la cabeza agachada, ¿cierto? Que a veces es más una forma que un fondo, porque hay gente que es muy respetuosa, ¿cierto? En algunas fechas determinadas o en algunos lugares determinados, pero en su vida cotidiana hacen lo que se les da la gana. Entonces, el Señor es Señor aquí adentro. El Señor es Señor cuando hay una Biblia abierta. El Señor es Señor cuando hay culto. El Señor es Señor pero cuando estoy lejos de los lugares sagrados, entre comillas, el Señor no es el Señor. Entonces, cuando decimos, tú eres mi Señor, estoy diciendo, tú eres mi Señor siempre. No digo, tú eres mi Señor solo cuando estoy acá adentro. Tú eres mi Señor siempre, yo te pertenezco. El apóstol Pablo le gustaba mucho usar esta palabra. De hecho, él en sus cartas siempre habla del Señor. Y dice, nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Pero este esclavo que tiene un buen amo, un buen Señor, no un amo que es déspota, que es cruel, sino un amo que es amoroso. A ese Dios servimos, a Adonai, a el Señor. Pero este Señor que es un buen Señor. Y también entender que así como Dios puede recompensar a quienes hacen su voluntad, también, ¿cierto?, puede castigar al que no hace su voluntad. De hecho, dice, si ustedes me sirven, entonces yo los bendeciré. Pero si ustedes se alejan de mí, entonces también yo los entregaré en manos de los pueblos. ¿Se acuerdan que esa fue la promesa de la antigüedad? Ahora, para el baúl de las preguntas. Cuando nos encontramos nosotros con el servicio a Dios, y eso es lo que también la otra vez creo que lo comentábamos hace un par de semanas atrás, cuando hacemos estos trabajos que decía el pastor, ¿cierto?, un trabajo para la iglesia,
¿Hacemos un trabajo simplemente cuando se nos encomienda? O sea, no, hace tiempo, como dicen en algunas iglesias, ¿no? Hace tiempo que no me dan un trabajo en la iglesia. Entonces hay gente que piensa que el Señor ha delegado, ¿cierto?, en el pastor la misión de darle a los hermanos trabajo y dice, no, el pastor hace como 2 años que no me da trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? Nosotros somos siervos del Señor, de este Adonai, pero el siervo tiene que saber lo que le corresponde hacer en el reino. Y creo que a veces nosotros también nos olvidamos como siervos nuestras responsabilidades y deberes en nuestro caminar. Y no me refiero, como decía el pastor, a dirigir un culto, sino que en nuestra vida cotidiana. El siervo ha de comportarse como siervo en su vida cotidiana. Me acuerdo el pastor la otra vez decía, mucho cuando le preguntan, ¿usted qué hace? Decía, bueno, yo soy comerciante. Años atrás habría dicho eso. Ahora él dice, yo soy pastor evangélico. De la gloriosa Iglesia Bautista de Villalta. Pero qué bueno que en nuestro currículum nosotros digamos, ¿cierto? Mire, yo sí trabajo en la Universidad de Concepción, pero soy un creyente, soy un hijo de Dios. La persona que ayer le fui a comprar el mueble me decía, ¿usted es cristiano? Me decía. Bueno, tú me decías, porque más o menos de la misma edad. Entonces yo decía, sí, soy cristiano evangélico, sí, soy cristiano evangélico. Pero la verdad, como decía el pastor, la verdad, soy un seguidor de Cristo. Así que las etiquetas de repente, ¿cierto? Hay gente que se aleja cuando nos ponemos etiquetas, pero si decimos, soy un seguidor de Cristo, esto también abre puertas. No es que estemos escondiendo que somos cristianos, que somos bautistas, que somos canutos, que somos evangélicos, sino también hay acercamientos cuando decimos, mira, soy un creyente. ¿Quieres conocer a Dios? Yo no te puedo decir, yo te voy a mostrar a Dios, te voy a llevar. Así como Felipe y Natanael, ¿cierto? Decía, te voy a llevar donde el que creemos que ese es el Mesías. Los llevamos donde hay un pozo con agua. No somos la fuente de agua, los llevamos donde hay agua. Entonces, así como yo estoy en mi búsqueda constante, a pesar de que ya encontré al Señor, pero le sigo conociendo, también le puedo decir a otro, mira, acompáñame, te voy a llevar donde yo encontré agua, encontré bienestar, encontré satisfacción. Y te lo presento, ahí está. Tú sigue adelante también conociendo a este Señor. Como siervos entonces es nuestra también responsabilidad conocer lo que Dios quiere con nosotros. Entonces cuando uno dice Adonai, que es una de las maneras, o el Señor, es una de las maneras que Dios revela a nosotros, entonces también entendemos de que debemos hacer la voluntad de Dios. Mucha gente se acerca a Dios, y esto me acuerdo que hace muchos años yo lo aprendí en un sermón, decía, a veces nosotros invitamos a la gente a acercarse a Dios, a acercarse a Jesús, pero no les hacemos reconocer que Cristo es su Señor. Y cuando no le hacemos reconocer a la gente que Cristo es su Señor, entonces la gente sigue haciendo lo que se le da la gana. Pero cuando uno le dice, pero es que tú tienes que caminar ahora lo que Dios espera a ti. Ahora, nosotros no tenemos que ser guardianes de la gente, ¿cierto? Diciendo lo que tiene o no tiene que hacer, mostrarle el camino. Pero si uno ve que la persona no endereza su camino diciéndole, amigo, pero es que yo soy una persona libre y hago lo que quiero. Bueno, sí y no, porque ahora tú has reconocido que Jesús es el Señor. Entonces ahora lo que tu Señor quiere de ti es que tú hagas esto, hagas aquello, ya no hagas lo que hacías antes, sino que ahora comiences una nueva vida y hagas cosas que te convienen a ti y que también convienen al resto de las personas, que te conviertas en alguien de bien, no que sigas siendo el mismo patán de antes. Entonces las personas se resisten porque como no han conocido a este Señor, no se sienten siervos sin ninguna responsabilidad, sino que simplemente son personas que creen en Dios, pero no creen en este Dios completo. Este Dios completo implica también señorío, implica un Señor, implica que yo cuando me acerco a Cristo también me debo de acercar en un sentido de siervo, es decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad ahora. A veces me cuesta, pero yo quiero hacer tu voluntad. Me pongo en disposición de siervo, reconociendo que Dios es Señor. Lamentablemente mucha gente se acerca a Dios, pero no están dispuestos a hacerse siervos de Dios. Si alguien no está dispuesto a hacerse un siervo de Dios, entonces no ha reconocido que Cristo es el Señor, que es este Adonai. Cuando el pueblo de Dios hablaba de Adonai, entonces estaban reconociendo, tenemos un Señor y nosotros somos sus siervos. Eso es lo que ellos decían cuando decían Adonai. Pero ¿es solamente Adonai? ¿Es solamente el Señor?
No, también Dios es Padre. Y no tan solo Padre, yo no sé con mi papá, Padre, tú podrías venir a mi casa hoy, ayudarme a cambiar la tapa del inodoro, porque eso estuvimos ayer con mi padre. Si yo le digo, papito, papi, viejito, podíamos hacer esto. O sea, ayer fue y estuvimos ahí entre los dos pelados metidos debajo ahí cambiando la tapa del baño. Y esa, bueno, yo aquí reconozco delante de mi padre también que ese tipo de cosas a mí me llenan el corazón. Estar peleando con un par de tuercas oxidadas, ahí con los dedos metidos en un lugar medio incómodo, esas cosas a mí me llenan el corazón, ¿ya? Y se lo digo aquí, mi viejo sabe que, creo que él sabe que es así. Y también sé que a él le causa satisfacción, aunque está más viejo, ¿cierto? Es más difícil meterse de ahí debajo a mover una llave, pero él corre para ir a ayudarme en esas cosas. Bueno, yo ayudarle a él, porque la verdad es que él que hace la pega, yo estoy ahí para pasarle la llave nomás y apretar una tuerca. Eh, si bien es cierto, Jehová es el Señor, es Adonai, también es Padre. Entonces uno dice, ¿pero es Señor o es Padre? Es ambas cosas. Qué rico puede ser para un esclavo o siervo de esos años decir, Él es mi amo, pero yo lo veo para mí como un Padre. Porque cuando yo, no tan solo yo hago una labor para Él, no tan solo le sirvo la comida, no tan solo corto la leña, no tan solo cuido sus animales, no tan solo corto el pasto, no tan solo le abro la puerta ni le sirvo el café, sino que si tengo algún problema me puedo acercar a Él con confianza y no tan solo para ir a pedirle el sueldo o un aumento de sueldo. No, los siervos no pedían aumento de sueldo porque eran esclavos, eran propiedades de sus dueños. Pero que yo pueda decir, no, yo voy donde mi amo y puedo acercarme a él, de repente tengo problemas de algún tipo y me puedo acercar a él. Y muchos tal vez esclavos podían decir, yo nunca tuve un padre, me separaron de mis padres cuando era niño. La única figura paterna que he conocido es la de mi amo, la de mi señor. Pero también habían algunos amos y señores que trataban a sus siervos como basura, como el resto de los, peor que los animales. Y otros amos que eran muy respetables y trataban, ¿cierto?, a sus siervos con esa cercanía. Entonces, por un lado tenemos a este Señor a quien le debemos servidumbre, ¿cierto? Le debemos pleitesía, le debemos obediencia, pero también un Dios cercano, tan cercano como un padre puede serlo. Y decíamos el otro día, tan cercano en algunos casos como una madre pudiera serlo, como una abuelita, porque mucha gente no se crió, ¿cierto?, con su papá y su mamá, o no se criaron o con la mamá o con la abuelita, y esa es su figura de cercanía, de afecto principal o primordial. Esa figura donde, qué sé yo, si tiene que llorar o desahogarse, no tiene tal vez un padre porque no se crió con su padre, no tiene una madre porque no se crió con su madre, tal vez una tía, tal vez una abuela querendona, y va y cuando quiere llorar va y se agarra de las faldas de su abuelita y llora. Esa figura paternal, porque nosotros hablamos de paternal, ¿cierto? Cuando a veces también es maternal o es, ¿cómo se dirá cuando es una abuela? Abuelial. Ese tipo de afecto. Entonces Dios dice, yo también soy eso para ustedes. Y el pueblo reconocía. Cuando Jesús dice, Abba, Padre, o cuando Pablo dice, nos referimos a Él, nos acercamos diciendo, Abba, Padre, es como ese Padre cercano. Porque también hay que reconocer que así como hay amos que eran crueles, también habían padres que eran crueles. Entonces cuando uno le decía a la gente, Dios es nuestro Padre Celestial, mi papá me sacaba la mugre. Tengo un ex colega que jubiló hace tiempo, que él decía, mi papá a nosotros nos sacaba la mugre en la casa. Mi hermano a veces hacía algo que no correspondía, pero mi papá nos daba la calda a todos. Y decía literalmente, nos sacaba la mugre. Correazo o con un palo nos pegaba. Nos dejaba las costillas molidas. Bueno, molida tal vez, pero sí decía que él tenía ronchas en el cuerpo porque su padre era muy cruel con él. Su padre era un viejo de campo que había sufrido mucho, entonces los trataba bastante mal. Entonces decirle, Dios es tu Padre Celestial. ¡Wow! ¿Cómo será entonces? Porque mi papá me sacaba la mugre. ¿Será este tipo de padre? Entonces esa figura paternal a veces está distorsionada por la experiencia que cada uno haya tenido. Por eso es que a mucha gente le cuesta acercarse a Dios como padre, porque no han conocido una figura paternal amorosa, cercana,
que me abraza, que me acoge, que me protege, que me cubre, que me cuida. O un consejero. Entonces, nosotros podemos decir, hermanos, amigos, acércate a Dios, ¿cómo te acercarías a tu Padre? Entonces, y puede ser como me acercaba a mi abuelita, también. Si esa es tu figura de ternura, de cercanía, de a quien tú le puedes contar algo en confianza y que te puede abrazar y apapachar cuando estáis triste, cuando estáis enfermo, está al lado de tu cama, dándote la comidita, tapándote, cubriéndote, qué sé yo, haciendo tomar un remedio, una agüita de hierba. Yo, como decía, esa figura de ver a mi mamá al lado de mi cama y cuando yo estaba enfermo, de repente yo me pasaba para la cama de Joel, mi mamá me estiraba a la cama y yo me volvía a acostar en la cama recién hechita cuando estaba enfermo, cuando era niño. Esa figura para mí es súper fuerte, es una figura muy tierna. Entonces realmente puedo decir, Dios es así, el que me hace la camita para que yo me sienta cómodo. Esa figura de padre para mí, yo creo que voy a llegar hasta aquí nomás hoy día, pero esa figura de padre para mí se reforzó mucho más cuando yo después de adulto, me acuerdo, cuando estuve hospitalizado en mis 15, 16 años más o menos, y estuve en el hospital cuando estaba en remodelación. Esto lo he contado varias veces, pero me gusta contarlo porque me gusta volver a esa figura porque me anima, me alegra el corazón, me da mucha ternura. Estuve enfermo a los 15, estuve en el hospital cuando estaban remodelando. En invierno, una noche de San Juan, porque era San Juan cuando yo caí enfermo, en el hospital remodelado con goteras por todos lados, con no era sala común, era un galpón común, porque habían como 40 camas. Yo veía camas por todos lados, esos catres de fierro deprimente antiguo, con un plástico debajo de la cama, y yo incómodo primera vez en el hospital, bueno, había estado antes, pero creo que así, que en esa condición nunca. Eh, y que mi viejo fuera con mi mamá allá, para ningún padre es agradable tener que dejar a su hijo, menos en esas condiciones ahí. Entonces, por un lado pensé, en ese tiempo en ese momento no consideré cómo se habrá ido mi viejo para la casa con mi mamá, tener que dejar a su cabro ahí. Mi viejo, que no es muy expresivo, cómo tuvo que morderse y comerse eso. Tal vez sufrió solo, no se lo comentó a nadie, pero me imagino que fue angustiante. Tener que dejar a su cabro ahí. Yo, insisto, en ese momento no lo dimensioné. Después, más de viejo, decía, tiene que haber sido bien fome para mi viejo haber estado ahí y haber visto a su cabro en esa condición. Ahora soy yo padre y ese sentimiento se refuerza mucho más. Entonces, cuando yo era niño y escuchaba que Dios era mi Padre Celestial, sí, qué lindo la figura de Dios como Padre. Cuando recordé esa experiencia de mi viejo, todo lo demás ya de adulto, mi concepto de Dios como Padre cambió. No creo que cambió para mal, sino que mejoró. Subió un peldaño más. Entonces, entiendo ahora más este Dios como Padre. Ese padre que tiene que dejar a su cabro ahí de repente insisto, guardando las distancias y todo lo demás. Pero ese Dios que se preocupa por mí y que no le gusta cuando yo estoy pasándola mal. Como escuchaba una canción que me gusta mucho cuando dice, cuando tú, Señor, me ves llorar, tú también lloras conmigo. No eres ajeno a mi dolor. Entonces, siento a Dios como Padre, como un Padre, no tan solo como el Padre que, te estoy mirando, te estoy vigilando, aquí te estoy, en mi ojo te están mirando, sino ese Dios que ve mi sufrimiento, ve mi dolor y dice, sé lo que estás pasando, entiendo lo que estás pasando, pero aquí está tu papá. Y ahora que yo soy padre y vuelvo a ese episodio, más fuerza toma todavía el concepto de Dios como Padre. Y como les decía el otro día, ahora estoy experimentando ese padre que quiere que su hijo tome buenas decisiones. Y que cada mal paso que da, le duele a uno como padre. Y cada buen paso que da, uno salta de alegría también, porque es partícipe de los logros de su hijo. Entonces, por eso que le decía, uno se acerca al pasaje a veces de acuerdo a lo que esté viviendo. Entonces, yo conocí a Dios como padre desde que era un niño en la escuela dominical, toda la vida criado en la iglesia. Pero el concepto que tengo hoy día, a mis 50 años, del
Padre Celestial es un concepto mucho más fuerte, mucho más complejo, mucho más completo. Entiendo a ese Dios, insisto, que ve mi sufrimiento, ve mi dolor, que ve mis logros, ve mis traumas, ve mi camino, ve mi transitar, está pendiente de eso siempre. Y es un concepto mucho más rico de paternidad. Quiero dejarlos con ese pensamiento, Abba, Padre. Un par de pasajes para finalizar. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este amor de Padre que se acerca a nosotros y nos dice, hijo. ¿Conocemos a Dios como Señor? Sí. Él es nuestro amo, hacemos su voluntad, pero también nos acercamos a Dios como un Padre. Dios es Señor, pero también es Padre. Esa figura de autoridad, pero de afecto, a mí me habla mucho. A mí me pega fuerte. Y me anima a mí también a ser mejor padre. Y así como Dios me aguanta a mí, es decir, aguanta a tu cabro también. Corrígelo, enséñalo, pero también está en paz cuando a veces las decisiones que él toma no son las que tú quieres. A veces uno como padre, ¿cierto?, no está contento con... Mi viejo no estaba contento con algunas decisiones que yo tomé en mi juventud, y probablemente ahora adulto tampoco. Pero su amor es incondicional, pues. Yo, tal vez a mis 15, a mis 18, cuando andaba en mi etapa de rebeldía, yo podría tal vez decir, mi viejo me querrá o no. Yo hoy día no dudo del amor de mi viejo. Porque ahora lo experimento como padre también, pues. Entonces, para mí es muy fuerte ese concepto de Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que nos llame hijos. Es nuestro Señor, pero también dice, soy tu Padre. Yo soy tu Padre, no sé otra. Y lo somos sus hijos. Vamos a llegar solamente hasta aquí por hoy. Ya vimos a Adonai, el Señor, vimos Abba, Padre. Nos queda ver el Señor que sana, Yahvé Rafa o Jehová Rafa. No Rafa de Rafael de España, sino Rafa, PH, Rafa. Jehová Shalom, el Señor es paz. Son cosas muy profundas. El Señor es mi pastor, que un montón de veces lo hemos hablado. El Señor Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos o el Señor Todopoderoso. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. Jehová Jireh, el Señor proveerá. El Elión, el Altísimo, el Supremo, el Dios Altísimo. El Shaddai, el Todopoderoso. E insisto, ahora me estoy acercando a esto de manera mucho más íntima. Antes me acercaba de una manera práctica, solamente como un concepto de conocimiento. Hoy día quiero acercarme de una manera práctica a estos nombres de Dios y abrazarlos uno por uno. Es el mismo Dios manifestado de diversas maneras. Estoy contigo, yo soy el que soy. Yo soy el Señor, soy tu amo, soy tu dueño, me perteneces, pero también soy tu Padre, Padre Celestial. Amén. Amén.